Es que recién es la segunda clase, todavía no la pudimos ver. Bueno, yo desde los dos, muy joven, decidí hacer la especialidad. Tuve un evento que tuve que hacer un parto en la cama, así cuando era chiquita, como ustedes. Y eso me cambió. Yo no hice nada. La señora empezó a tocar, la primera me dice, usted haga algo. Yo que quería hacer un alumno, estoy acá esperando, me puso los guantes, me dice, usted haga algo. Me puso los guantes y hice así. Y la señora, por supuesto, sabía lo que tenía que hacer y después sacó el chico de la cama. Y dije, esto es fabuloso. Así que bueno, a veces hay eventos. Bueno, hoy vamos a hablar de placenta. Vamos a tratar de hablar de cómo se forma la placenta, cómo es la estructura de la placenta, las herramientas para poderla ver, qué funciones tiene y algo de líquido amniótico y de color. Prácticamente, si uno quiere tener un embarazo saludable con un recién nacido que tenga un peso adecuado, necesita que la placenta funcione bien. O sea, es un órgano temporal que realmente es, cuando funciona mal todas las disfunciones placentarias, que pueden ser de distinto origen, vasculares, infecciosas, llevan prácticamente siempre al mismo resultado. Un chico de bajo peso, con restricción de crecimiento, y la restricción de crecimiento y el bajo peso sigue siendo una de las principales causas de muerte fetal, o sea, y de mortalidad perinatal. O sea, nosotros tenemos muchos muertos por restricción y muchos muertos por sífilis congénita, ¿no? En Argentina. Aún en ámbitos más paquetes que la salud pública, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan algo de biología? Un poquito. Porque hay que empezar por el principio y para eso tenemos que ver la secuencia. Lo que es la fecundación, la segmentación, que se forma el gastrocito, lo que es primera y segunda semana de desarrollo y la gastrulación. Con esto, digamos, empezamos a encaminarnos para ver cómo se evoluciona en cuanto a la nutrición de ese embrión. Entonces, ¿se acuerdan la definición de fecundación? No hay ningún ayudante de empleo que después se mate. Ah, te dijo. Y es cuando se produce la fusión de todo el proceso entre que el espermatozoide toma contacto con el ovocito, se produce toda la denudación y se terminan de fusionar los núcleos para completar la meiosis y, bueno, justamente el proceso de unión. Perfecto. ¿Y eso en dónde se da? Se da ¿En qué espacio? Claro, en la última parte. Entonces la definición, él dijo, hizo una observación que está bien, que habló de ovocito y no de óvulo. Entonces es la unión de la gameta femenina y masculina en el tercio externo de la trompa que da por resultado la formación de la célula huevocita. Eso sería toda la definición de fecundación. Y tiene distintas etapas, está desde el viaje de las gametas hacia la trompa, las masculinas a través del mojo cervical, de contracciones del cuerpo uterino, de contractilidad de todas las... cuidado con la contractilidad de las trompas y también de todo el flujo de las cilias, y a su vez el proceso de captación del óvulo, o del ovocito mejor dicho, a través del proceso de ovulación, que lo impulsa y es captado por la fibra. Y eso hace entonces que se unen en el tercio externo de la trompa. Para eso, el ovocito llevó consigo parte de las células del folículo, que forman lo que se llama la corona radiante, que sería todo este grupo de celulitas que se ve acá. Tiene a su vez una capa mucoproteica, que es la membrana pelúcida, y en el interior está el ovocito 2. Cuando yo hablé de la definición, hablé de gametas. ¿Qué entienden por gametas? Células haploides. Son células haploides, eso quiere decir que tienen la mitad del número de cromosomas, pero aparte tienen la mitad de la información genética. ¿Y qué capacidad tienen? Porque hay otras células haploides dentro del proceso, pero no tienen la capacidad que tienen las gametas. ¿Qué pueden hacer las gametas? Fusionarse, ¿no? Fecundar. No pueden hacer otra cosa, porque no pueden desarrollarse, no pueden multiplicarse, pero sí tienen la capacidad de fecundarte. Entonces, la unión de las dos da la célula que tiene la mayor capacidad de todas las células, que es la célula ovocigoto, que da todos los tipos celulares que existen en un organismo vivo. Entonces, lo que tienen que recordar es que eso se consigue a través de un proceso que es la meiosis, que es un tipo, ya saben que hay dos tipos de divisiones: la mitosis, en donde se obtiene un individuo igual, y la meiosis, que lleva justamente a esa reducción y una preparación para que después no tengan un organismo triploide, sino que tengan diploide como corresponde. En el sexo masculino, ¿eso se inicia en qué momento? Este
proceso de meiosis? ¿En la vida extrauterina o en la vida intrauterina? ¿Y la pubertad puede ser? Claro, se inicia en la vida tardíamente, tal es así que ustedes una criptorquidia tienen un margen para operarse, tienen un margen para operarlo, saben que después si están a nivel intrauterino e intraabdominal las gónadas se pueden degenerar, etcétera, etcétera. En cambio, el feto femenino, ¿cuándo comienza? Y sí sería intrauterina. Inicia la vida intrauterina, inclusive va pautando, porque se inicia, termina una fase y no termina la segunda, sino que recién se termina la segunda visión meiótica en la pubertad. Eso hace que sea mucho más sensible, porque está detenido por el reloj biológico, eso hace que sea mucho más sensible y de esa manera es más pasible, por ejemplo, de tener algún proceso de mutación, ya sea por radiaciones, por medicación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno está pidiendo estudios a un bebé de sexo femenino. Todo eso hay que contemplarlo, que tiene una cierta sensibilidad mayor porque están detenidos en el tiempo ese proceso, que se termina recién en la pubertad también, y no en la pubertad, sino solamente si hay fecundación. O sea, si entra el espermatozoide al ovocito, entonces ahí completa la segunda división meiótica. Por eso nunca hay óvulo, siempre es ovocito 2 lo que se fecunda. Bueno, entonces acá lo que se puede ver es una forma en donde entró un espermatozoide. Previo a esto hay cambios en el espermatozoide que se llama reacción acrosómica, por lo cual libera... Perdón. Hola Ari, estoy dando clase, ¿te puedo llamar en un rato o es algo...? Solamente ese diagnóstico, un acretismo. Aparentemente el médico le dijo que no y lo hizo con obstétrica, pero no me quiso decir más nada el médico de él. Exactamente. Bueno, eso, chao. Les cuento, ahí, porque fue la interrupción, está viendo algunas tendencias de tener parto domiciliario. Saben que el parto domiciliario tiene 3-4 veces más de posibilidad de tener un chico con restricción, con daño cerebral, tiene por lo menos el doble de muerte materna y demás, sobre todo en las condiciones que habitualmente se hacen. No estamos en Dinamarca, que está al lado del hospital. Y bueno, y esta es una paciente del Hospital Piñero que tenía 2 cesáreas anteriores y que decidieron tener un parto vaginal. Primero es indicación, es absoluto de no tener el parto vaginal. Entonces la gente sigue probando y lamentablemente siempre encuentra a alguien que le dice que sí. Entonces tuvo el parto en su casa. Todo bien, hasta que la señora después se descompensó, salieron corriendo al hospital y llegó fallecida. Entonces ahora es secreto sumario, todo un dramón, y aparentemente encima era un acretismo placentario, cosa que con 2 cesáreas anteriores puede pasar. Entonces se ve que se rompió el útero y hizo parte de una hemorragia interna y falleció. Entonces, nada, esto fue hace unos días, estamos todavía muy impactados por el tema, porque es una muerte evitable. Como la gente puede pensar cualquier cosa, pero profesionales de la salud saben que eso no puede pasar, ¿viste? Que no se le puede decir que sí, ¿viste? Y si no, por lo menos hacerle buena ecografía, hacer el diagnóstico, fijarte si tiene la placenta oclusiva, si es anterior, o sea, ve todas las posibilidades, ¿viste? Así que por eso, esto del ministerio me llamaban que sabía, porque como hay secreto sumario, hoy me chimentaron que el diagnóstico de la autopsia fue acretismo. Entonces me decía si sabía algún dato más. Digo, no, pues está todo muy, muy cerrado. Esto se filtró que fue un acretismo que pensábamos nosotros que era eso. Disculpe, doctora, ¿qué sería acretismo? El acretismo es cuando vos o sea, la placenta, ahora después lo vamos a ver, normalmente tiene un límite. O sea, ustedes saben que el embarazo se implanta en el endometrio, pero no toma la capa basal del endometrio. Entonces después el endometrio se pone gordito, se transforma en decidua, y cuando sale la placenta se lleva a la parte superficial y queda la base con todos los lechos de la glándula, que eso hace que se regenere. Cuando vos tenés muchas cicatrices, puede pasar con una, pero habitualmente cuando son cesáreas iterativas, esa pared es débil, el endometrio es defectuoso, no se sabe el mecanismo final, pero indudablemente la implantación no se da bien. Entonces la placenta pasa la barrera del endometrio y hay distintos grados. Puede ser ácreta cuando solo pasa el endometrio y frena en el miometrio, íncreta cuando pasa al espesor del miometrio, y pércreta cuando pasa el útero y invade órganos vecinos. Sí. Eso tiene como consecuencia que la placenta no se desprende, hay sangrado, a veces invade hasta la vejiga, y eso es quirúrgico programado
a las 34 o 35 semanas con todo equipo de cirujanos vascular, ¿cómo se llama? Hay que canalizar los uréteres porque a veces están invadidos y aparte para no llevarte los puestos, porque los uréteros así, hay que entrar por el fondo, no se puede tocar la placenta, entran, no sé, 7 personas para operar un acretismo y se programa, nosotros acá tenemos mucha experiencia, debemos tener más de 200 casos, pero esto, o sea, ese día y tenés sangre y terapia, y bueno, esta señora tiene un parto en la casa con una patología que nosotros estamos con los huevitos acá hasta que no sale y la operamos y anduvo bien. Entonces la verdad que es imperdonable una muerte de ese tipo. Así que, porque hoy en día con todos los recursos técnicos que hay, ya no haberle hecho una ecografía o diagnóstico y en capital. Si estás en la cima de la montaña, de los Huichi, no pudieron verla, pero acá tenés servicio de ecografía en las 12 maternidades, están los centros de salud, si quiere pagar tiene privado, o sea. Así que bueno, por eso fue la interrupción. Entonces bueno, acá lo primero que tiene que hacer es, con la reacción acrosómica de los espermatozoides, se despeja el camino abriendo a través de las células de la corona radiata o radiante, eso se llama denudación, y después atraviesa lo que es la membrana, pelúcida, que habitualmente pasa solamente un espermatozoide, que pasa fundamentalmente la cabeza con parte del cuello que tiene las mitocondrias. ¿Por qué? Porque el ovocito tiene lo que se llama la reacción acrosómica, que es, tiene una serie de liposomas con enzimas que destruyen los receptores que evitarían que entre más de un espermatozoide, y de esa manera sería un mecanismo para evitar la poliploidía, que es una de las causas, digamos, las poliploidías de los abortos tempranos. Bueno, entonces acá lo que yo ya tengo es que entró un espermatozoide, el espermatozoide termina de sacarse toda la membranita y entonces se acomodan junto con el material que tiene el ovocito y forman la primera división del proceso que sigue, que es la segmentación. Forman un uso acromático y se reacomoda todo el material genético. Y ahí se termina la segunda meiosis del ovocito, sale lo que se llama el corpúsculo polar. Entonces acá lo que está mostrando es justamente esta etapa en donde se terminaron de fusionar, van a formar entonces, o sea, se pierden las membranas del pronúcleo femenino y masculino, se forma el primer uso acromático y entonces empieza el proceso que sigue, que es la segmentación. Cada una de estas celulitas se llama blastómera. Cuando hay 8 ya se llama mórula. Y fíjense que sigue todavía con la membrana pelúcida. Bueno, este proceso que es, digamos, muy importante biológicamente, la señora, ¿en qué fecha del ciclo está? Si es regular, del día 14 en adelante. O sea que estamos en la mitad del ciclo. Perfectamente, o sea que la señora le está ocurriendo un proceso biológico muy importante y todavía no sabe si está embarazada o no, aunque lo esté buscando. Bueno, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo lo que no van a hacer obstetricia, porque toda mujer que no tenga un método anticonceptivo sumamente fiable está siempre embarazada, sobre todo si la están teniendo en la segunda mitad del ciclo. O sea, si le van a pedir un estudio con radioisótopos, si le van a hacer un colon, una seriada y demás, porque habitualmente no pasa nada. Digamos que las dosis en que nos manejamos en los estudios no impactan, pero es muy difícil manejar un embarazo pensando que la familia le van a hacer un chico enfermo porque se sacó 2 placas de tórax o se hizo un colon por edema. Entonces siempre pregunten qué método anticonceptivo tiene, y si la van a tener que medicar, que no sea algo que tenga impacto a nivel del embarazo, sobre todo los 3 primeros meses, ¿sí? Bueno, ahora, mientras ocurre este proceso, estas son celulitas de verdad, ¿ven? En donde se ven las blastómeras. Cuando se hacen los estudios preimplantatorios, que hay fertilización asistida y se busca para implantar un embrión que esté sano o que no tenga ninguna, sobre todo en las que tienen algún trastorno genético que es, digamos, recesivo, que se transmite y demás, se toma de acá, se saca una celulita en estos estadios tempranos que todavía no se implantó, de la blastómera. Entonces, mientras ocurre ese proceso de segmentación, lo que va haciendo ese blastocisto, esa mórula, es viajar hacia la cavidad uterina. O sea que va el camino inverso al que hizo para el proceso de fecundación.
y antes de implantarse pierde la membrana pelúcida y se transforma en esta estructura. La pregunta es, ¿cómo se nutre acá? ¿Cómo se nutre el embrión? Esa mórula que está viajando, ¿cómo se nutre? ¿El ovocito no está preparado con todos los nutrientes? No para humanos. Ah. Para el pollo sí. Para el pollo. Para el pollo u otras, si bien cuántos son. Hay, digamos, distintas especies, pero acá el refuerzo que tiene de material citoplasmático tiene que ver más con los procesos de síntesis de proteínas, de la evolución posterior en los tipos celulares que para nutrición. La nutrición se hace del medio que lo rodea, o sea, del moco que está ahí en la trompa, por procesos de difusión simple o transporte facilitado según la molécula. Por eso, lo que consuma la mamá pasa automáticamente a ese moco, por eso es importante la medicación. En la década del 59, en la década del 50-60 hubo una racha de malformaciones con consumo de talidomida, no sé si lo habrán escuchado, que nacían con lesiones a media, foco media, bueno, y era por tomar algo para no vomitar y demás en época muy temprana del embarazo. Entonces, por eso hay que cuidar. ¿Qué estudio le pido? ¿Con qué la médico si estoy sospechando o tengo dudas? No siempre las pacientes tienen un registro exacto de lo que hacen, de su control prenatal y demás, y menos, a veces inclusive tienen falla los métodos porque se olvidan una pastilla o simplemente usan un método mecánico que no controlaron bien o no le dieron bolilla. Bueno, entonces, como dijimos, se nutre el material que hay dentro de la trompa. Por eso en los libros viejos de embriología hablaba de nutrición mucotrófica, pero en realidad no es que consume el moco, sino que pasará la molécula de glucosa, de hierro. Bueno, y cuando se tiene que implantar, toma esta forma, que es el blastocisto. El blastocisto tiene una capa externa, que es el trofoblasto, un grupo que se ve azulcito ahí, que estaría acá adentro, que es el macizo celular interno, y el blastocene. Entonces la pregunta es, ¿cómo paso de esto, que es una mórula, que es esta, cómo paso a esta estructura? Porque se va generando el líquido interno, puede ser. El líquido ayuda a que se acomoden las células, pero ¿por qué no se pone todo el líquido en el medio y todas las células afuera, o al revés? ¿Por qué no se pone todo el líquido afuera y todas las células en el medio? Porque la distribución del líquido podría ser de otra forma. ¿Qué está pasando acá? O una polarización. Todo yo te lo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Es la parte que se va a implantar y la otra. Perfecto, pero ¿por qué? Genéticamente. A ver, Empiezan a por eso. diferenciar algunos genes y otros se expresan. Claro, empieza la diferencia. O sea, yo no lo puedo ver, pero empieza represión y de represión genética. O sea, parece que todos son iguales, pero no son todos iguales. Hay células que son más afines que otras porque cada una ya empieza a tener una información genética que la maneja distinto. Es sencillo. Acá parece que estamos todos iguales, pero si por ejemplo, no sé, hubiera un incendio que tenemos que salir, los primeros que salimos, los que tenemos más suerte, somos los que estamos más cerca de la puerta. Ellos, y estamos todos en el mismo lugar, pero en realidad no somos iguales en cuanto a la distribución. Y acá tampoco. Si bien todas las células eran la mórula, las de afuera tenían un contacto con el medio ambiente distinto a las que tienen en el centro, que lo hacen a través de sus compañeras que están al lado. Entonces eso hace que ya se repriman ciertos genes y se les repriman otros. Y eso hace entonces que después sí, porque entra líquido y demás, las que son comunes se juntan por un lado y las otras por el otro. O sea que los procesos de diferenciación empiezan muy, muy, muy temprano. Y siempre es medio ambiente, el que quieran, sustancias, otra célula, que hace que se reprima o desreprima cierta información. ¿Y esas células que estaban ahí polarizadas es porque estuvieron más en contacto con el endometrio o es azaroso? En general, las más periféricas, no, el endometrio tiene influencia para la implantación. Pero digamos, en general, las que estaban más adentro son las que forman más el macizo celular interno. Y las que ya estaban más afuera son las que quedan formando el trofoblasto, que ya están más en contacto con el medio ambiente. Y sí, se polariza, o sea que hay un sector que aparte tiene como una especialización que primero se pegan, porque se reconocen por anticuerpos.
por el sistema antígeno-anticuerpo. Y después empieza un proceso de invasión, porque es bastante agresivo el trofoblasto, y lo hace, la zona de implantación es donde está el macizo celular interno. Entonces, a la semana yo ya tengo el blastocisto modificado que está en el espesor del endometrio. Esta es una glándula, ahí está la otra, acá se está poniendo el epitelio superficial que todavía no lo incluyó, es como que queda dentro del endometrio, como un globito. Y fíjense, ya el trofoblasto se divide en dos capas, que es el citotrofoblasto y el sincisio trofoblasto, que son la base junto con el mesodermo después de la formación de la placenta. Y a su vez el macizo celular interno se separa en dos capas, lo que va a ser el ectoblasto y el endodermo. ¿Cómo se nutrió el embrión cuando se está implantando? Cuando lo tuve en la trompa, usé lo de que había en la trompa. Ahora, que lo tengo en la cavidad uterina, ¿No usan los nutrientes del endometrio al...? lo que está resultado de la invasión, que se destruye mucho tejido porque tienen que separar células y romper termosomas y demás, entonces toma, o sea, siempre es por los mecanismos de difusión, pero del proceso ese de lítico, digamos, de implantación. Por eso antes se llamaba histotrófica. Todo esto es que, digamos, ¿a qué vamos? A ver cómo de a poco, como la necesidad es otra, voy creando otros sistemas para poder obtener una buena nutrición, hasta llegar a formarme la placenta. Primero me arreglo con lo que está, no sé, lo que está alrededor, después ya no me arreglo tanto, después menos, y después ya tengo que hacer un aparato. Bueno, entonces, acá se está implantando, fíjense, 7 días y medio. ¿De cuánto está la señora? O sea, ¿en qué momento del ciclo está? Día 14, día 21. Todavía no sabe lo que le pasó y miren el proceso biológico que está ocurriendo. Entonces, con respecto a la implantación, en la adhesión y la invasión del trofoblasto intervienen integrina, molécula de la matriz extracelular, fibronectina, citoquinas, y esto está, digamos, es en conjunto el trofoblasto con el endometrio. Por eso, el mecanismo este de la placenta, indudablemente que de alguna forma falta la pata del endometrio porque es el que está lesionado de tantas cirugías. Bueno, entonces, el trofoblasto se va a dividir en citotrofoblasto y sincisio, y el macizo celular interno ya se forma el ectoblasto, el endodermo, y empiezan a aparecer las células que van a formar el amnios, que se llaman amnioblastos. Y el endometrio se transforma en edematoso, lleno de glucógeno, muy vascularizado, y ya empieza a llamarse decidua. A los 9 días, fíjense cuánto más se desarrolló. El citotrofoblasto es el que es más clarito, que es más prolijito, ordenadito, y el más desprolijo es el sincisio. El sincisio no tiene separaciones, los núcleos están todos juntos, y empiezan a formarse como si fueran lagunas, como si fueran espacios. Y acá lo que hizo es romper las células las células espiraladas que están nutriendo todo el endometrio. No solo lo rompe, sino que va a reemplazar parte de la pared. Ya a los 12 días antes de la gastrulación ya está más separado, ya tengo un saquito amniótico, ya se dividió bien todavía en dos capas, recién en la gastrulación aparece el mesodermo, ya prácticamente está totalmente incluido en el espesor del endometrio, y empieza esta invasión, digamos, ese periodo lacunar que parecía que estaban como... formó los espacios, ya termina la rotura y entra la sangre para formar las lagunas de sangre materna en el espesor del trofoblasto. Esta sangre que entra es materna, pero fíjense que siempre tengo una barrera de capitas antes de llegar al embrión. Entonces, el trofoblasto presenta espacios lacunares, erosiona el revestimiento endotelial materno, estos capilares que va a reemplazar van a formar los sinusoides, se unen las lagunas incisiales y la sangre materna, se establece entonces una circulación ya uteroplacentaria y en la gastrulación aparece el mesodermo. O sea que a los 13 días, fíjense que yo ya tengo una circulación. Quiere decir entonces que ahora, este embrioncito que está acá, ¿de dónde va a sacar lo que necesita? Del endometrio. ¿Del endometrio? ¿Puro así o de dónde? Ya tienen las lagunas. ¿Para qué me tomé el trabajo de hacer la laguna? Justamente, ahora tengo, fíjense, tengo la laguna, entonces la moleculita de oxígeno para llegar acá va a atravesar el sincisio, el cito, el mesodermo cuando se instale y llega acá. Y ahí se produce el proceso, digamos, de nutrición
Y a su vez lo que libera va a ser el recorrido inverso y se va ya por la circulación. Por ahora es una cosa muy rudimentaria, pero yo ya tengo la circulación útero-placentaria. Doctora, una duda. ¿El test de embarazo exactamente a los cuántos días te daría positivo? Y depende, el que se hace el EVA-test con una semana, 10 días de atraso, o sea que vos ya tenés que tener teóricamente el cálculo por FUM de 6 semanas, porque siempre el cálculo de fecha del embarazo se hace por fecha de última menstruación, no por fecha de concepción. Todos los cálculos que ustedes van a ver de edad gestacional, de embarazo de término, siempre es por fecha de última menstruación, no por concepción. Entonces, si la señora el día 14 se embarazó, en realidad me menstruó el día por el primero, ¿no?, del mes. Entonces yo, para que me dé positivo, necesito que llegue al día 30 y tenga por lo menos una semana de atraso. Con lo cual, por fecha de última menstruación son 5 semanas de embarazo. Reales son 3, pero son siempre con esos 15 días. Claro, yo tenía el concepto mal. Pensé que era a partir de la fecundación. No, por eso el embarazo dura, en forma teórica, hasta las 42. ¿Por qué? Porque son siempre calculando el error que puede haber por la fecha de concepción. Aunque el pinar cumplido son las 40. Lo que pasa es que si la señora no sabe la fecha, muchas veces lo que se hace es corregirla por ecografía. ¿Viste? Porque a veces le pifian. Entonces, si vos tenés más de una semana, le das bolilla a la ecografía. Si tenés menos de una semana, usás la FUM. Y ese es, en base a eso le calculás inclusive la fecha probable de parto. Entonces, los test de orina con que tenga una semana de embarazo, le da positivo. Y los de sangre con que tengas una semana de embarazo, o sea que si la señora ovuló el 14, yo le hago el día 20, 25, ponele una subunidad beta, seguramente ya me da. Es distinto. Bueno, entonces esto es a los 13 días y empieza entonces la gastrulación, que es muy importante porque no solo aparece la capa del mesodermo por afuera, por adentro, que es el gran inductor de todos los aparatos y sistemas, sino porque también con eso se van a establecer los ejes del embrión. O sea, nosotros hasta la gastrulación somos una zapatilla, no tenemos ni derecha, ni izquierda, ni cefálico, ni caudal. Cuando aparece el mesodermo con la línea primitiva, empieza justamente la división de los ejes del embrión y en base a eso se construye la relativa simetría que tenemos de un lado y del otro. Cuando uno habla de mecanismo de formación de los gemelares a partir de una única célula huevo, se supone que hasta esta época podría producirse 2 fetos completamente separados. Si yo tengo un solo macizo celular interno que se divide en 2, si yo ya pasé esta semana que tengo los ejes, ahí es donde tengo muchas posibilidades de tener los siameses, porque una vez que se establecieron los ejes ya las divisiones son parciales. ¿Está? Bueno, perfecto. Y acá es una fotito en donde están los esquemas de cómo se produce esta formación del mesodermo, y esto es por microscopía electrónica, cómo se ve que las somitas existen, que no siempre se pasa hablando de las somitas que están, y como les dije, es el gran inductor. La notocorda va a influir para que en el ectoblasto se forme el surco neural, que después va a ser el sistema nervioso central, y aparte empieza la 4ª semana que se empieza a plegar. Bueno, todo esto que hablamos, si yo voy a mirar qué le pasó a la señora, con suerte, con 4 semanas de embarazo, 5, puedo ver esto. Esto es un corte de un útero longitudinal, esto es el fondo del útero, esto es posterior, esto es anterior, esto que se ve más blanquito es el endometrio, bien gordito porque bien progestacional, y en el medio tengo una manchita negra que tiene, digamos, una anatomía, tiene como 2 circulitos con una característica que me hacen pensar que no es una colección líquida, sino es un saquito de personas. Pero lo único que veo es esto. Por eso, si uno quiere hacer un diagnóstico temprano, hay que manejarse con el laboratorio, no con la ecografía. Y tiene que tener más o menos un buen equipo y el ojo, porque esto mide 2-3 milímetros. O sea que puede, ¿cómo no me lo vieron? Yo ya estaba embarazada, después... Y puede no verse. A medida que progresa el embarazo, ven, el saquito toma mejor forma. Y acá, no sé si alcanzan a ver, se tendrían que acercar, tiene un globito, porque la primera estructura que veo por ecografía es la vesícula vitelina. O sea, ese embrión que después se va a plegar, forma el saco vitelino acá. La primera estructura antes del embrión que veo es el saco vitelino. Y después recién veo el embrioncito. Es un tema técnico. Bueno, la 4ª semana, este es un embrión de veras también. Ven, se ve como ya está el amnios arriba y la vesícula, todo el saco vitelino abajo. Tiene el gran proceso que es el plegamiento. El plegamiento no es primero el longitudinal y después el sentido antero posterior, sino que todo junto, es como si cerraran la bolsa de marinero y hace todo así.
Por eso cambian de lugar las estructuras. De golpe el sistema nervioso se pone para adelante, el tórax va a quedar para acá, y después empiezan los talicamientos para separar los compartimentos. Pero la cuarta semana se terminan de cerrar los neuroporos y se completa el plegamiento. Y también eso hace que se forme el cordón umbilical, al centralizar. Estos, digamos, son esquemáticos, cómo se forman, cómo, fíjense, acá viajó y se pone el sistema nervioso adelante y quedó el corazoncito ahí en el medio. Esto, digamos, es la secuencia ecográfica que ustedes pueden reconocer como para que tengan idea. En el día 31, el saco gestacional, que sería el 37 y 38, o sea, el orden, saco gestacional, vesícula, el embrión primero, después a veces se ve el embrión y no se distingue la frecuencia cardíaca, y después ya se empiezan a ver estructuras mejor. O sea, que a la octava semana yo ya veo un embrioncito bien. Entonces, ahí se ve el saco vitelino, ven que es un globito, crece de 3 a 4 milímetros. Todos estos son elementos que a uno le permite evaluar la salud de este embarazo. Y fíjense que yo no distingo nada, estoy viendo ahí que tiene se dividió en cito, en sincicio, están las lagunas, pero veo solo una imagen ahí redondeada que uno lo ve en forma genérica, y ahí se ve mejor el embrión. El primero es un palito, y esto ya empieza a tener una circulación importante, pero se ve solamente así, y uno lo que hace es medir el grosor. El amnios, que es muy importante, lo va a rodear todo, y según las características del amnios, a veces uno puede ver si está saludable o no. El saco vitelino lo ven hasta la semana 12, después ya no lo ven. Y estos son, digamos, las estructuras que tienen que aparecer según la edad gestacional, que mucho a ustedes no les interesa. Entonces, el saco vitelino tiene una razón de ser hasta la semana 12, porque es el que va a formar el tubo digestivo. El techo del saco vitelino forma el tubo digestivo. Las primeras células sanguíneas se forman en la pared del saco vitelino, y las células gonadales primordiales se forman en el saco vitelino. Cuando, digamos, ocurrió todo ese proceso, prácticamente deja de funcionar. Por eso tiene distintas funciones lo que es en las aves y demás, que guarda el vitelo y todo eso. Bueno, la invasión trofoblástica, ¿por qué se las voy a marcar? Porque cuando estudien preeclampsia, que es la presión que se desarrolla durante el embarazo, van a entenderla justamente porque fracasó este fenómeno de invasión. Entonces, sepan que hay un fenómeno que se llama las oleadas, en donde se produce la invasión primero externa, o sea, lo que van a hacer es romper de las espiraladas todo lo que tenga que ver con músculo, y va a ser rodeado por ese trofoblasto, y después inclusive invade desde adentro. Entonces va a transformar esos vasos que tenían cierta resistencia en vasos de baja resistencia, que tienen la capacidad de dilatarse para mejorar el flujo a lo largo del embarazo. Eso es lo que va a pasar. Y eso se hace en distintas oleadas que se terminan inclusive en inicios del segundo trimestre. Segundo trimestre. Cuando eso no ocurre, los vasos quedan con alta tensión, hay procesos de necrosis y la paciente desarrolla un cuadro clínico que puede llegar a ser grave, que es la preeclampsia, que es hipertensión del embarazo, y que solo se cura cuando termina el embarazo. Y hay distintos grados y distinta gravedad, pero que puede dar cuadros graves hasta con muerte. Y en este momento, una de las principales causas de muerte materna en el país ya no es el aborto, sino que son las enfermedades indirectas, dentro de ellas la hipertensión y el embarazo. Bueno, entonces, como les dije, hay oleadas para hacer esa remodelación vascular. Una son entre las 10 y las 12 semanas, la otra es hasta las 18, se superponen. Tiene entonces es intraluminal de la pared vascular. La primera oleada es las espiraladas, después directamente invade la parte de las espiraladas que están adentro del miometrio, y esto hace que se pierda la elasticidad y la contractilidad de la musculatura de los vasos del lecho. Y este dibujito es clásico, en donde se ve cómo teóricamente las células del trofoblasto tienen que ir y transformar este vasito que está bien formado en un vasito de baja resistencia y dilatado. Entonces, van a pasar una dilatación progresiva. Ustedes dirán, igual son chiquitas, pero fíjense, una arcuata de 0 a 2 milímetros pasar a 2 milímetros es un volumen de flujo, y otra cosa, van a cambiar la dirección. Porque toda la circulación placentaria, del lecho placentario, no tiene una regulación ni siquiera por sustancias, sino que es todo mecánico. Entonces, lo que yo necesito son vasos que se dilaten, que pase más sangre, e inclusive cambian la dirección para favorecer esos flujos. Por eso la pelvis de la embarazada tiene
la circulación que se imaginen y se activan un montón de circuitos. Por eso estos casos de acretismo, cuando vos la vas a operar, el problema es el sangrado del apéndice. Es muy difícil controlar el sangrado, hay que ser muy muy cauteloso porque tenés vasos hasta donde no te imaginaba que había, ¿no? Bueno, y ahí llegamos a lo que es la placenta, definitiva, digamos. Después de las 12 semanas nosotros ya hablamos de placenta. Antes de esto les quería contar algo. Bueno, como les dije, se establece la circulación útero-placentaria. Quiere decir entonces que, como dijimos, la nutrición del embrión ya va a surgir de esta laguna. Como esto empieza a ser insuficiente, empiezan los mecanismos justamente de optimizar el sistema. Entonces van a empezar a producirse vellosidades. ¿Ven que se ve como dedos de guante? Bueno, primero esos dedos de guante solamente tienen el cito y el sincicio. Cuando aparece el mesodermo se mete acá en el medio, forma un eje que va a ser donde se van a formar los vasos y aumenta la cantidad de vellosidades. Esas vellosidades, según tengan cito y sincicio, según tengan mesodermo o tengan vasos, son primarias, secundarias y terciarias. La placenta definitiva tiene terciarias. Y esto, que son las lagunas de sangre materna, se van a transformar después en el famoso lago intervelloso de la placenta. O sea, se estira, esas vellosidades quedan flotando ahí y van a formar entonces el lago intervelloso. Y a su vez, ese cordón umbilical que era primitivo, va adentro de estas vellosidades, y va a haber ejes vasculares, se van a formar también vasos y se van a unir con el embrión. Entonces, de esa manera va a quedar la circulación del embrión hacia las vellosidades, va hacia las vellosidades para hacer los procesos y después vuelve, y que va a ser toda la circulación umbilical, ¿tá? Entonces, esta es la placenta, digamos, la histología, así bruta. Esto que ven acá es la pared del útero, o sea que es miometrio. La primera capa amarillita es el endometrio, que ya no es más endometrio, que es decidua. Cuando se va implantando en la forma, digamos, de invasiones de pareja, entonces va a formar, quedan algunos tabiques, entonces de esta cara hablamos de cotiledones maternos. Y después tiene la cara fetal. La cara fetal tiene los vasos umbilicales que venían del embrión, que se ramifican acá formando las vellosidades, que flotan en este lago intervelloso, llega a lo arterial, llega a la vena umbilical y después se van las arterias umbilicales. Y se establece entonces, al revés, y se establece entonces el circuito de intercambio acá. Quiere decir entonces que la placenta es el órgano, digamos, base ahora para la nutrición, la respiración, la producción hormonal. Esta cara es lisa y es donde da vueltas el ánus, y esta cara es rugosa. Entonces, en la placenta la estructura de intercambio está representada por la vellosidad vascular fetal. O sea, esto es el eje de funcionamiento como el glomérulo en el riñón o como el vasito que hace la hematosis en el pulmón. Hay pocos cotiledones maternos, pero en cada cotiledón hay muchas unidades fetales. Si yo pudiera extender todas las vellosidades de una placenta a término, que lo condensé en medio kilo, son 14 metros cuadrados. O sea, fíjense lo abigarrado para poder mejorar el flujo de intercambio. Entonces, la vellosidad primaria está siempre cubierta por el trofoplasto, cito y sincicio, que fue lo que les expliqué, que es evolutivo. Cuando se agrega el mesodermo en la vellosidad secundaria, y por último aparece el vaso en la vellosidad terciaria. Y esto es la forma en que están las vellosidades. Primero son como macizas, después entonces ya se forma el centro mesodérmico y después está la capa vascular. La única capa que siempre persiste, externa, que no desaparece, es la del sincicio trofoblasto. El cito puede ver para optimizar el intercambio, porque primero aumento el número, pero después no me alcanza, entonces lo que hago es adelgazar la pared.
Entonces se va a unir la capa del vaso del endotelio, se va a unir directamente con el sincillo trofondal. Y esto es lo que yo veo por ecografía. Veo todo lo que sería la masa placentaria y acá abajo la vascularización, porque es como que hay todo un recolector que termina siendo lo que se llama el seno marginal. Así que esto es lo que yo puedo ver por ecografía. Entonces veo la masa placentaria, la placa coriónica donde sale el cordón umbilical y la membrana que está pegada al endometrio. Con el endometrio lo que se llama la placa basal, y la otra es la placa coriónica. O sea que hicimos todo este recorrido para formar este órgano. ¿Cómo puedo ver si la placentación va siendo adecuada? O sea, si se produce ese cambio que le baja la resistencia a los vasos. Bueno, tengo una herramienta que es el Doppler. Entonces lo que se hace es el Doppler de las uterinas. Entonces uno, siguiendo el Doppler de las uterinas, después del primer trimestre empieza a haber un cambio. Primero, las uterinas fuera del embarazo ya son de alta resistencia. Y al principio del embarazo son así. Muchas sístoles, poca diástole. Y cuando termina el embarazo son así. Perdón. Hola. 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 Yo sé que esto no se hace, pero... Perdón. Este departamento, que no. ¿Qué cosa en el quilombo? ¿Hay que recuperar el sistema de frío? Sí, boludo. Yo no se puede prender ventiladores. Ah, yo te prendo la No te pasa nada, bueno, En un momento vi olor a Comidita. Sí, o sea, sé que yo me acostumbré a ver que no se hizo. ¿Es hora? ¿Es hora? Estoy muriendo, tengo que tomar el azúcar porque me voy a morir. Siempre la comida. Y el calorcito estaba así, ¿sabes? ¿Qué hijo de puta responda que yo estoy respondiendo todo mal? Digan algo, boludo. Lo que borré en mi mente. Está la paloma peleando. Ay, la cabeza se ve. Qué mala, No, arriba, Tony, arriba, Tony. No, arriba, está al lado. No, porque la cortina no la podíamos correr, por eso no la abrimos. Ahora sí, no, como verdad. Si no, levanta la cortina. Ahí me va. O poner así ya acá. A ver si no, lo corremos. ¿A la salud de mate? Y ahí abrimos la ventana. Ah, muy bien. Espero que me fuera. Bueno, ahora ya parte de lo que estaba esperando ya se dio, así que ya listo. Bueno. Entonces, este sería un esquema donde ven la placenta con el cordón y esta sería una placenta adulta. Esto es la cara materna, ven que tiene los cotiledones, y esta es la cara fetal donde se ve llegando el cordón y los vasos. ¿Es verdad que hay que contarlos después que alumbra? Sí. ¿Por qué se te ocurre que hay que contar? Para que no quede ninguno. Claro, en realidad no es contarlo, sino chequear. Entonces lo que uno hace, sale la placenta, entonces primero la pones así y ves cómo queda la bolsa con el agujero. Y después la das vuelta, la tenés que apoyar en la mesa, separás, secás y ves que no tengas ningún hueco. ¿Viste? Porque si te falta un pedazo, está dentro. Pero son los maternos los que cuentan. Claro. O sea, por eso, es esta cara. ¿Ves que tiene como chichones? Entonces vos ves que está toda parejita. Si te falta una parte, está dentro. Y si cuando hiciste así, porque hay distintas formas de placenta, hay placenta susecturiata se llama, y demás, que tiene dos partes. Una puede ser chiquita, un cotiledón, y la torta grande. Por ahí no te lo vieron en la ecografía, no te avisan. Entonces vos sales y te quedó chiquitito adentro. Entonces cuando vos lo mirás, te das cuenta que hay dos ramas de vaso y que acá no tenés nada. Entonces vas y haces un raspado digital, tomás otra media posición, después sangra. ¿Y por qué queda? Porque no se terminó, porque se rompió y se quedó adentro.
A veces queda suelto y otra vez está un poquito más pegadito, ¿viste? O sea, puede pasar. Y a veces pasa porque se apuran en los procesos normales, ¿viste? ¿Viste? No, la paciencia no es... yo soy de una generación en donde lo más importante de un obstetra era que fuera paciente, que no hiciera nada, que mirara, que acompañara. Hoy todo es intervención, lo que no es al segundo hay que meter la mano. Y hay cosas que tienen que tener su tiempo, si no haces una intervención que después te requiere otra y otra. ¿Viste? O sea, si vos te apurás a exprimirle el útero, qué sé yo, por ahí, en vez de hacer el proceso de desprendimiento suave, tarda, ¿viste? Y te queda una parte adentro. Entonces, lo que sí es importante darte cuenta, porque si no, después puedes tener una hemorragia, porque no retrae. Y si no te dio hemorragia, por ahí te quedan restos y después se te infecta. Bueno, el endometrio que dijimos que se llamaba decidua, tiene distintos nombres. La decidua, o sea, el endometrio que quedó cubriendo toda la pared, no dando vueltas sobre el embarazo, es la decidua parietal. La que queda como rodeando al embarazo, porque se acuerdan que estaba dentro del endometrio y hacía como un chichón hacia afuera, esa se llama capsular o refleja. Y la que queda en la base de la placenta es la basal. Después de la semana 12, esto desaparece, la luz, porque se pega. Por eso después ustedes tienen una altura uterina mayor, sale de la pelvis el útero, o sea que esta luz desaparece. Ahora, y después tengo acá dentro del embarazo con su amnios. Cuando se rompe la bolsa o las membranas, no es que se rompe solo el amnios, porque esto se va a terminar de unir todo. Entonces, cuando se rompe, o cuando esto que ven acá, que es el borde de la bolsa, el grueso, es porque tiene la decidua parietal, la decidua capsular y a su vez el amnios. Por eso es grueso. Y por eso también a veces puede haber, que decimos una fisura, porque por ahí rompió una y de las otras taparon. Entonces, esta es la placenta del término. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía. Esta es la placenta completa y ven acá que está como dividida en lóbulos, bilobulada. ¿Ven? Acá tiene como un cotiledón separado. Entonces, no siempre sale tan prolijita y redondita. Bueno, ahora, la placenta tiene, digamos, puede haber distintas patologías de la placenta que tienen que ver con su funcionamiento en cuanto a lo que es la nutrición y demás del feto, o también con respecto a la posición, dónde está. Normalmente es en el fondo y anterior donde se implanta, pero a veces eso no es así. Entonces, cuando la placenta se pone en relación con el orificio cervical interno, se llama previa. Entonces puede ser baja, cuando está cerquita, puede ser completa, cuando lo tapa todo, puede ser marginal cuando llega justito, o cuando lo pasa apenas. Esto determina que no pueda tener un parto, porque sangra. Después, como les dije, puede ser lobulada, puede tener cotiledones aberrantes, puede tener circunvalada, hay distintas formas de placenta. Esta es una placenta que la idea de la flecha es mostrar los rodetes, porque normalmente viene la placenta y ustedes hacen una bolsa así con el amnios, pero a veces eso no ocurre, sino que el amnios queda corto, ¿no? Entonces es como que la aprieta en el medio y queda todo un borde sin cubrir por amnios. Eso se llama circunvalada. A veces no tiene importancia, pero si es mucha la diferencia, a veces puede ser que sea una placenta que tampoco funcione bien. Bueno, y tiene una figura que es así como un tabique, que hay que diferenciarlo de las bridas. Esto, como les dije, ven dos cotiledones, entonces se ve, pero a veces, esta es la imagen ecográfica, a veces por ahí no está acostumbrado. Y después puede tener un tumor, que es el coliangioma, que es el más frecuente de los tumores placentales, que también, si es chiquito no pasa nada, y si es grande puede tener problemas. Se ve así, ¿no? Tiene distintas formas de verse, grande, chico. Bueno, ahora, sacando ese concepto general de que puede tener otros tumores, pero es lo menos frecuente. Lo que a mí me importa es que la placenta funcione. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Inmunológica, nutritiva, excretora respiratoria y endócrina. Entonces, todo lo que necesita el feto, oxígeno, agua, carbohidratos, aminoácidos, todo tiene que pasar a través de la membrana placentaria. Y eso lo hace siguiendo las normas de las membranas. O sea que los gases pasan por difusión pasiva,
la glucosa es por transporte facilitado, el hierro por transporte activo, los aminoácidos esenciales por transporte activo. O sea que no piensa lo que le hace bien o mal al feto. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, vamos a... Entonces, la placenta es el mayor proveedor de nutrientes. Para el paso de glucosa tiene el transporte facilitado, que están todos estos carriers. En cuanto a los aminoácidos, los mecanismos de transferencia son muy variados, pero la mayoría son con transporte activo y específico. Por eso, en general, la madre, aunque sea anémica, igual sigue pasando hierro. Y a su vez, el tema de la glucosa es que si viene con carrier es a favor de un gradiente. Por eso, si la madre tiene hiperglucemia, ¿qué pasa con el feto? También va a tener. Pasa, ¿no? Entonces, por eso la madre que tiene una diabetes gestacional tiene complicaciones fetales, que habitualmente es la macrosomía. O sea, se pone ese gigante barro, gordo, fofo, que hace distocia de hombros o tiene trastornos de nutrición, polidramios, son fetos muy vulnerables. La insulina también pasa, ¿no? Por transportador. Hay una hormona que produce directamente la placenta, que es insulinocinin. Bueno, esto es toda la producción o parte de la producción de la placenta conocida, desde la gonadotrofina, que ustedes antes me nombraron, que estuvieron para el diagnóstico, el lactógeno placentario, que tiene que ver con la preparación de todo lo que era lactancia, mamas y demás, lo mismo que la prolactina, relaxina, activina, hormona del crecimiento, o sea, y también hormonas tiroides. Todavía, digamos, no... y estrógenos y progesterona. A ver si hay otra diapositiva que diga. Estrógenos y progesterona también. En la época que no estaba el Doppler, o sea, cuando yo entré a la residencia hace muchos años, medíamos estriol en orina materna, porque el metabolismo de muchas de estas sustancias se hace en conjunto, feto, madre, placenta. Por eso hablamos de la unidad feto, materna, placentaria. Tiene que haber una armonía. Si la madre tiene presión alta y no se produjo ese proceso de remodelación, seguramente va a haber una restricción, la señora puede hacer pico de presión alta. Si el feto tiene una malformación, por ejemplo, que no deglute bien el líquido y demás, va a tener un polidramio y puede tener un parto prematuro. Si la placenta tiene un tumor o no funciona bien porque tiene una enfermedad, no sé, una enfermedad autoinmune y hay depósitos, hace que el feto no crezca bien, y entonces puede pasar que la señora tenga, si tuvo un lupus, tenga bloqueos y demás. O sea que ustedes necesitan esos tres componentes. Por eso la materia, cuando la estudien, la tienen que estudiar siempre con ese concepto. O sea, cuando ustedes estudian cualquier patología, tienen que ver cómo la patología modifica el embarazo, cómo el embarazo modifica la patología y las consecuencias que le producen la madre y el feto. Es la única especialidad que ustedes tienen que siempre bregar por 2 o por 3 componentes. O sea, no es, le bajé la presión. Ah, muy bien, ¿y qué te pasó con el flujo de la placenta? ¿Se te murió el feto? O no, le subió la presión, no la bajaste, hizo un desprendimiento, se te murió el feto. ¿Me entendés? O sea, tienen que siempre pensarla así. Y otro consejo, vayan leyendo desde ahora. No la dejen para el final. Porque es como embriología. ¿Se acuerdan de embriología? Me parecía fácil. Y después cuando la estudiaban todas juntas no encajaba ninguna membrana, ninguna parte, ninguna capa. Me decía, ¿y esto dónde? Bueno, esta es igual. Porque hay muchas cosas que son parecidas, pero no son iguales. Y a favor, digamos, muchos mecanismos terminan en lo mismo. O sea, la restricción de crecimiento es la burbuja final de varias patologías. La muerte fetal de varias patologías. Entonces ustedes tienen que ser inteligentes y hacerse todo el speech organizado así. No traten de meter, porque después no van a dar pie con bola. Bueno, entonces, esto es todo lo que produce. En general, el gran productor es el sincicio trofoblasto y tiene que ver con los procesos de crecimiento fetal, los procesos de crear un espacio con cierta inmunidad, cuidado de la inmunidad para que no se rechace, tiene que ver con la inhibición de las contracciones uterinas para que en el momento oportuno se largue el trabajo de parto, tiene que ver con toda la preparación y las modificaciones gravídicas que hacen que la madre tolere el embarazo. O sea, la madre tiene que modificar todo su sistema cardiovascular para poder tolerar un volumen de líquido terrible y de peso y demás. En todo eso ayudan las hormonas de la placenta. Y después las hormonas tiroideas, que hay un grupo de hormonas tiroideas que produce la placenta que tiene que ver con el crecimiento fetal.
Bueno, y esto es el esquema de lo que es progesterona y estriol y estradiol, que como les decía, cuando no había Doppler nosotros le medíamos eso en la orina a la madre. Cuando bajaba, sabíamos que el feto algo le pasaba porque yo necesitaba del hígado fetal también para que elaborara esas hormonas. Si me bajaba en la cantidad de orina de 24 horas, seguramente tenía un impacto fetal. O sea, estamos hablando no de la prehistoria, de la década del 80. Todavía no teníamos nada. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? Entonces, todas las hormonas que necesite el feto las va a producir la placenta, pero no hay ninguna que produzca la madre que pase, sí o sí. O sea, no hay ninguna hormona que necesite el feto que solo la produzca la madre. No, o sea, no, las hormonas en general son mixtas, algunas son mixtas, como te decía, los entrópios y la progesterona, interviene la placenta, la madre y el feto, porque vos necesitas que, no sé, que absorba colesterol para que a su vez pase y la placenta elabore y pasa una parte por el hígado fetal. Lo que sí tiene que, digamos, de acá, lo que tiene que saber es que es un mecanismo para crear un órgano que me va a solucionar un montón de cosas. La nutrición, que tiene una actividad inmunológica, porque no se, el embarazo es un injerto, y un heteroinjerto, y sin embargo no se rechaza. Y en eso interviene la placenta y el microclima especial que tiene el útero, porque tiene una cierta baja de inmunidad la embarazada. Tal es así que la gripe A y el coronavirus las hacían pelota, también a ellas. Más la gripe A fue que el coronavirus, pero el coronavirus también, el tercer trimestre, era bastante grave para algunas pacientes. Y los mecanismos de transporte tienen que ver con las reglas de la membrana. Entonces, si la mamá tiene sífilis, por ejemplo, la placenta no lo protege. Después del segundo trimestre, por procesos de pinocitosis, pasa y se produce la placentitis y el feto se contamina. Lo mismo pasa con un cuadro viral, el Chagas pasa. Entonces, lo que ustedes tienen que entender que es un órgano, pero que no es una barrera selectiva y que necesitaron de una serie de procesos embriológicos para poder llegar a formar la placenta definitiva. Nadie le va a preguntar en biología. Lo que tienen que saber, tener idea ustedes como médicos cómo llegan a eso, para qué sirve, cómo es una placenta formadita y demás, que tiene los cotiledones, que se puede quedar uno adentro, ese tipo de cosas, de conceptos prácticos. Sobre todo si les toca hacer alguna guardia en algún lugar, que sepan a qué se enfrentan. Bueno, el líquido amniótico, les doy algunas nociones, que la primera mitad de gestación participa la participación es materna, es preponderante. En la segunda mitad de la gestación, la participación fetal es fundamental, ya sea por la orina fetal y aparte porque lo deglute, lo absorbe en su intestino, pasa también a la circulación, termina en la circulación materna también. Entonces, si el feto no deglute, porque por ejemplo tiene una tiene una estenosis del tubo digestivo, va a tener un polidramio en la madre, o una fístula. Y si le faltan los riñones porque tiene una agenesia renal, va a tener un oligoamio profundo. Bueno, esto es un esquemita para que tengan idea de todo el proceso, que también se produce secreciones a nivel pulmonar que van al líquido amniótico. Por eso yo podía medir la madurez pulmonar fetal sacando un poquito de líquido amniótico y buscando lecitina, y haciendo los determinados test, que todo eso hoy en día no se usa nada más, pero sepan que está. Bueno, tiene que haber un intercambio y se valora el líquido amniótico. Hay una serie de técnicas, se hace por ecografía. Lo ideal sería poner una sustancia que se diluya, sacar y hacer por espectrofotometría. Se imagina que eso es imposible, entonces lo que se hace es medición de los lagos, se suma, hay distintas técnicas, medición del lago único más profundo, todo eso igual van a tener una charla de líquido específicamente. Yo esto para que lo sepan, las dos patologías o sea, el líquido es un marcador indirecto de patología. Puede haber polidramios o oligodramios. El polidramios es el más, el oligodramios es el menos, y cuando ustedes lo encuentran, tienen que buscar qué patología. Polidramios en general son malformaciones del tubo digestivo o sistema nervioso neural, o si no diabetes, que tienen polidramios. Y cuando le falta líquido, primero descartar que no se hayan roto las membranas y después todo lo que haga de la patología que el feto no orine, desde la restricción de crecimiento hasta malformaciones o obstrucciones en la vía urinaria. Eso, digamos, es el mecanismo que uno tiene que hacer. Bueno, causa lesiones del aparato digestivo, aparato respiratorio, cromosomopatías. El idiopático es el 60%, o sea que muchas veces no encuentran ningún causal del polidramio.
Bueno, falta de dilución es lo que les expliqué recién, y se busca el bolsillo del lado más profundo. Si tiene más de 8 centímetros se considera que es poligramios, y si usan otra técnica que se llama índice de líquido amniótico, más de 25. Hay tablas. Y el oligoamnios es al revés. Lo que le falta en general tiene que ver con malformaciones del tracto urinario, como les dije. El bolsillo tiene que ser menos de 2 centímetros. En general, cuando hay poco líquido hay que estar muy atrás de que no sea una restricción de crecimiento. Bueno, cuando se establece un oligohidramio, o sea, el polidramio, el problema es la prematurez. Y que si se rompe la bolsa, salga el cordón y les dé una procedencia de cordón. Pero el oligohidramios, el problema es que si se produce muy temprano, ustedes necesitan del líquido para que desarrolle el pulmón. Entonces, si se produce antes de la semana 22, 23, no se desarrolla el pulmón. Por más que, porque rompió las membranas, perdió todo el líquido, no desarrolla el pulmón. Y si está muy seco, queda todo así, porque el líquido le permite al feto movilizarse y tener cierta variación en las articulaciones. Si queda todo así, van a tener lo que se llama apnea de Potter y demás, que está todo, digamos, fijo. Y favorece las heridas amnióticas también, o sea que de alguna forma se peguen las paredes del amnio, que es sumamente adhesivo adentro. Bueno, el diagnóstico, siempre hay dos formas de diagnosticarlo. Clínico, todavía no hablamos de altura uterina, pero lo que hacemos nosotros es medir la panza, y eso se asocia a una tabla. A tal edad tiene que estar a tal altura, a tal edad gestacional tiene que estar en otra. Entonces, en general es la panza, que el polidramio va a estar gigante y que tiene un signo que se llama timpanismo, o sea, como está lleno de agua como una bolsa, si ustedes hacen como un golpecito, hay como una vibración. Y en general la mayoría de lo que hace se lo lleva al ecografista, pero sepan que esas maniobras existen. Y a su vez, como la de sífilis. claro, lo mismo. Y en el oligohidramio lo que pasa es que la altura es menor, el feto parece pegado, entonces toca muy fácil y ocultan más fácil el feto. Entonces, o sea que hay forma clínica, y ahí están todos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Si la altura es mayor, tiene que no comerse un gemelar, o que tenga un gran mioma y están midiendo mal. Pero todo eso, palpando, se puede conseguir. Cosa que, volvemos a lo mismo ahora, se usa poco, pero no en todos lados hay ecografía, y no siempre el ecografista que tienen sabe lo que mira. Bueno, el cordón umbilical adulto, fíjense que tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical, que es la más grande, tiene 3 vasos, y está así retorcidito, como en elipse, ¿sí? Como la molécula de la vena. ¿Qué les interesa del cordón? Bueno, uno es los nudos reales. A veces está el feto suicida, de alguna forma se enredó, si se ajusta, se muere. Y no se diagnostica por ahí hasta que no nace. Y lo otro, que puede haber aneurismas, puede haber falsos nudos, o sea, un rulito distinto que confunde. Si cualquier proceso que ustedes tengan de alguna forma las aprieta a los vasos y hace que no haya circulación umbilical, es una asfixia, o sea, es como si le taparan la nariz a un adulto, se lo mata, se muere el feto, ¿no? Y lo otro que les interesa es dónde está ubicado el cordón. Eso puede ser una emergencia realmente obstétrica. O sea, el cordón normalmente tiene que estar adentro y la bolsa tiene que estar conteniéndolo. Puede pasar que se rompa la bolsa y entonces sale el cordón para afuera. Entonces queda el cordón afuera y la cabeza apretándolo. Eso se llama prosidencia de cordón. La prosidencia de cordón es una emergencia, porque si la cabeza del feto aprieta el cordón, es el mismo que pasaba con el nudo. Entonces lo que tiene que hacer el que la está tactando es sostener la cabeza hasta que van a quirófano. Realmente es de película, o sea, uno va con la mano sentado en la camilla, la paciente con la pata acá, con la mano ahí, y más o menos te tienen adentro hasta que, bueno, vamos a sacar, y ahí abren la panza. Eso se puede evitar, a veces sí. Si la paciente está con dilatación y la bolsa rota, no tiene que estar caminando, porque y la cabeza no está bien apoyada, ¿no? O si tiene un polidramnios y se rompió de golpe, estaba con dilatación, puede arrastrar el cordón, ¿se entiende? Y si es una podálica, o sea que está de cola, el bebé también, porque no coapta bien abajo, no tapa bien sobre el cuello, entonces también se puede escapar. Una pregunta, ¿la madre manifiesta algún síntoma ante ¿De esto? Sí. No, a menos que se dé cuenta que rompió las membranas o de golpe se vea algo entre las piernas. Si no, no. Ahora, si están las membranas, o sea que está el cordón, la membrana, el cordón ahí flotando y la cabeza, se llama procúbito. Eso es menos grave, porque les da tiempo, porque no está la cabeza apretando. Y si
en vez de estar acá arriba justo, está de costadito, es laterocidencia o laterocúbito, que en realidad no encaja, es laterocidencia. O sea, si en vez de estar todo adelante está de costado, eso a veces uno lo puede reducir y lo lleva arriba. Por eso cuando está en trabajo de parto y demás uno tiene que estar atento, hay que revisar a las pacientes en forma periódica, porque pueden ocurrir estos accidentes, y no mandar a caminar a la gente si está con la bolsa rota. No pasa mucho, pero se ve. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? No, es que me parece medio boludo. No, dale, pregúntale. Mira, este es el momento, cuando tengas el título no te vas a animar a preguntar. Que si llega una guardia donde no tenemos el servicio de obstetricia y está con rotura de la bolsa, ¿la ponemos en una posición, si está cefálico, la ponemos así? No, en la camilla? no, depende. Si rompió la bolsa y está de 38 semanas, es probable que esté iniciando el trabajo de parto. Con 37, 38 semanas, si te rompió la bolsa, embarazo de término, seguramente controlarle la dinámica, o sea, acostarla. Por supuesto, la señora dice que rompió la membrana. Vos la recostás en la camilla, lo primero que tenés que hacer es siempre revisarla y constatar. Si perdió líquido, lo primero que vas a hacer es, a veces lo ves salir, y si no, lo que vas a hacer es poner un espéculo. Y vas a mirar si sale de adentro, y a veces te ayuda levantando un poquito así y ves que sale de adentro. Si sale de adentro, no tenés cordón, no tenés sangrado, no tenés nada, te vas a animar a revisar y vas a ver si tenés dilatación o no. Entonces, en ese caso, si no hay cordón, no hay nada, puede pasar que esté con dilatación, ya estás en trabajo de parto, o que no esté con dilatación. Entonces la vas a poner en reposo común y vas a buscar un obstetra, la vas a derivar, depende de dónde estés. Ahora, si vos estás con un embarazo chico, por ejemplo, semana 22, que la señora tenía una incompetencia cervical, rompió la bolsa, o viene con la bolsa en reloj de arena afuera, ahí sí, a esa señora, dentro de las medidas que vos vas a tomar, es poner la posición de Trendelenburg. Porque si ya rompió las membranas, no, pero si está con la bolsa en reloj de arena, ahí vos vas a ponerla en Trendelenburg para ver si se reduce y le das un changuide que dure un poco más. Y a veces está lo que se llama el cerclaje de emergencia. Pero si no, en general no. Y si tenés el cordón afuera, tenés que actuar. Lamentablemente la vas a tener que operar porque no tiene solución, digamos, no tenés forma. Y si no tenés un obstetra, buscate un cirujano. ¿Viste? Vos no podés hacer nada. Y si no tenés ni obstetra ni cirujano, nada, útero inhibila, tratá de levantarle la cabeza y a ver si lo podés llevar o reducir hasta que alguien te socorra, si estás en un lugar que sea muy improvisado. ¿Viste? Y anotá todo. Sí. La señora entró a tal hora, lo que tenías, todo, porque si se te muere el feto, por lo menos que sepan que vos hiciste todo lo necesario que estaba a tu alcance, que es lo que te pide la justicia. No que si estás en un centro de salud que no tenés nada, y está lleno de piquetes y no te llega la ambulancia, que vos no seas el responsable. Vos hiciste todo lo que tenías dentro de tus recursos. ¿Y con qué droga se demora? Con betamiméticos. O sea, hay dos cosas. Son betamiméticos, isoxuprina, es la droga, y si no, si tienen otra droga que es mejor, que la tosiban. Porque ese es antiocitocina y el otro es un betamimético pero uno vale 2 pesos y el otro vale 500 pesos. Entonces a veces se selecciona y depende de la edad, la patología. ¿Y la amniocentesis se hace quirófano? No, la amniocentesis se hace pocas, pero es una práctica de consultorio. O sea, se hace bajo guía ecográfica, tienes que tener, como te pueden hacer una punción, una biopsia de tiroides, te hacen en el consultorio. Lo que sí tenés que dejar un ratito a la señora, controlarla, tratar de hacerlo con la aguja más fina que puedas y con guía para no pegarle a nada. Se hace muy pocas. Yo soy de la generación que hice parto de gemelar, force, yo hice un montón de cosas que van a pasar a la historia de la medicina, pero bueno, y los partos, que es lo más hermoso que la gente ahora prefiere que la operen, eso es increíble, que prefieran que la partan con un zapallo en vez de tener un parto que a las 48 horas está tranquila en su casa, dándole la teta al bebé, todo vuelve a su lugar, es maravilloso, todo se acomoda perfectamente, es maravilloso. Aparte la sensación de, sobre todo los que hacen en privado, que tienen peli y demás, no duele. Es una experiencia maravillosa. Para el que lo recibe, es maravilloso. No, vos no podés creer
no puede creer, está un chico de 3,5 kilos ahí, vos, o sea, sí, sí cree. Y para la madre de golpe que se ponga enseguida y que ya va tranquila, al rato se puede parar, es una experiencia única. Así que bueno, yo ya hoy terminé, chicos, y cualquier pregunta, cualquier cosa, en general estoy acá todos los días. Sí, yo como tenía una mañana complicada, por eso lo quise venir, porque no, por Zoom y era imposible. Así pude ir resolviendo cosas. Bueno, ahora cierra la ventana. Ah, ahora la tienen que cerrar, porque ya no llego. Así que ahora tenés que a ver con Carla. Va a ser como un parto, ¿no? Miren que tienen un celo acá, no se lo pierdan.